Muy buenas tardes por aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio académico de consultas. Quienes habla, su profesor Alfonso Inostroza, les da la más cordial bienvenida, esperando pues que se encuentren bien. Y esta semana estamos ya en la semana 5. Literalmente hemos pasado un mes y qué rápido se nos ha ido. Así es que vamos a desarrollar lo que para esta semana compete en historia, enfocándonos en historia universal, lo relacionado a Grecia y Roma. Así es que, pues, bienvenidos, bienvenidas. Voy a compartirles por aquí la pantalla, ¿ok? Mientras les voy compartiendo la pantalla, no sé si tienen por ahí alguna consulta previa, de repente alguna pregunta anterior, de repente hay alguna consulta adicional ahí, por favor, chicas, chicos, con total confianza me pueden ir comentando, ¿ah? Si les quedó algo por ahí no tan claro respecto a otras semanas. Sé que muchos de ustedes no son mis estudiantes, así es que son estudiantes o sea, tienen otros profesores en historia, pero acá también pues tienen el espacio para poder absolver todas sus dudas y contar conmigo también. Así es que mientras voy compartiendo el material, no sé, por ahí alguna consulta, alguna duda que haya quedado pendiente, no sé. Ok, todo bien al parecer, ¿no? Me alegro que todo esté correcto. Bien, vamos a analizar por lo más importante que nos podría así servir para una pregunta para nuestro primer examen en Historia Universal con relación a Grecia y a Roma. Con relación a Grecia y a Roma. A ver, primero, a ver, les voy a compartir primero la pantalla. Un 5, acá estamos. A ver. Acá tenemos el chat para cualquier duda, para cualquier consulta. Ok. Así es que si alguien de repente tiene pena en hablar o interrumpirme, tiene el chat para poder, con total confianza, por favor, escribir. Y si no, por favor, interrumpan también. Tienen toda la cosa de saber que el trato es horizontal y pueden preguntarte de manera libre, ¿ya? Por favor. Ajá. Vamos, miren. Con respecto a Grecia y Roma, destacar uno, que son las civilizaciones de la Edad Antigua, ¿ok? Espérense para poder achicar mi pantallita, ¿eh? Un ratito. Y ahora sí, para poder verme mientras y verlos también por aquí, sobre todo el chat, mientras compartimos esto. Bueno, destacar que son las civilizaciones de la Edad Antigua y que en el caso de Grecia, Grecia aparece un poquito más antes que Roma. Grecia está iniciando ya por el 2500 antes de Cristo, ¿ok? Y el caso de Roma, pues Roma está por el año 753 antes de Cristo, o sea que inicia muy después, posteriormente, ¿no? Así es que vamos a empezar con Grecia. Respecto a lo más importante, lo primero que tengo que considerar es sus periodos históricos y así me voy a tener una idea clara de la cronología y poder entender las características de cada periodo. Ahora, obviamente, la ubicación va de la mano. Ustedes van a ver este mapita, aquí se lo estoy compartiendo, lo voy a agrandar un poquito, ¿ok? Hay un ratito, lo voy a agrandar un ratito, ya, ajá, ahí lo pueden ver, a ver, ya, miren, mejor lo agrando aquí, ya, a ver, aquí mejor ya. Vean, el escenario territorial, la ubicación de Grecia
es bastante única. No es un escenario como los que hemos visto en India, en China, en Mesopotamia. No es un escenario como el que hemos visto en Egipto. Es totalmente distinto. Miren, por favor. Su ubicación tiene que ver con dos continentes. Uno es el sur de Europa, y el otro es Asia, pero la zona de Asia próxima, el Asia menor, la que está cerca, literalmente a orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Otra cosa, en la zona del sur de Europa, la zona que representa a Grecia son los Balcanes, y la zona del Asia menor o del Asia próxima, ¿sí? La podemos llamar de esa manera, Asia menor o cercano Oriente. Ya, otra cosa importante, ya hablando de los mares que están aquí, Grecia tiene dos mares. Uno es el mar Jónico, que se encuentra por la zona acá, no sé si ven al sur de ese territorio que tiene forma de bota, que sería Italia, ¿no? Sino donde dice número 4 al costadito dice mar Jónico, ya todo ese mar Jónico, y el mar Egeo, no sé si ven el número 3 ahí al costadito está el mar Egeo, ya. Aparte, necesito que vean, por favor, las penínsulas. Ustedes saben por geografía que península es territorio que incrusta en el mar. Y aquí hay dos penínsulas importantes. Uno, la península del Peloponeso, donde dice mar Mediterráneo, aquí arribita dice Peloponeso, ¿ya? Y la otra es la península del Ática. La península del Ática, ¿ok? Todavía no se guíen con nada que ver con las regiones de Grecia todavía, por favor. Todavía obvien esto de lo de las regiones de Grecia, esto todavía no lo vean. Solo quiero que vean el mapa y guíense con mi voz en la explicación. A ver, por si acaso retomamos si es que por ahí alguien se perdió. Hablábamos de que el territorio de Grecia abarca dos continentes, Europa y Asia. Otra cosita. Dentro de lo que es Europa, exactamente es el sur de Europa, la zona conocida como los Balcanes. Y en lo que se refiere a Asia, la zona de Asia Menor. Ya está. Ahora vamos al mar. Hay dos mares. Decíamos el mar Jónico y el mar Egeo. Bueno, eso hoy se llama todo Mediterráneo, ¿no? Pero ellos lo llamaban Egeo y Jónico. Ya. Ahora, en los Balcanes hay dos penínsulas. Una, la del Peloponeso y otra, la península del Ática. Son importantes porque en el Peloponeso se va a desarrollar una de las ciudades-estado más grandes de Grecia que se llama Esparta, muy famosa en la película 300, ¿no? Que bien conocida esa película 300. Si no la has visto, pues mírala de una vez en Cuevana. ¿Ah? Ahí en Cuevana están todas las películas ahí, ¿ya? Entonces miren 300, por favor. Y la península del Ática es la otra península donde se desarrollan los grandes pensadores, los filósofos, los grandes científicos. Atenas, ¿no? La península del Ática es donde se desarrolla Atenas. Y ahora, yo quiero que apliquen la fórmula, escuchen bien esta fórmula. Esta es la fórmula del 2, 2, 2, 2, 2. A ver, profe, ¿cómo? 5 veces. 2, 2, 2, 2, 2. 5 veces 2. Tú dirás, profe, ¿cómo? A ver. El primer 2, los continentes, Europa, Asia. Ya. Segundo 2, los Balcanes, que es el sur de Europa, y Asia Menor. Ya está. Tercer 2, Mar Egeo, Mar Jónico. Ya está. Cuarto 2, Península del Peloponeso, Península del Ática. Ya está. Y último 2, Esparta, que está en la península del Peloponeso, y Atenas, que está en la península del Ática, para que te puedas ubicar con las dos más importantes ciudades-estado que tuvo Grecia. Se les llama polis o ciudades-estado, los ojos de Grecia. Entonces, por favor, a ver. Los 5-2 para el territorio de Grecia. Primer 2, Europa-Asia. Segundo 2, los Balcanes, Asia Menor. Tercer 2, península, Mar Egeo, Mar Jónico. Cuarto 2, Península del Peloponeso y Península del Ática. Y quinto 2, Esparta y Atenas. Aparte de todo eso, vean por favor el territorio. Hay bastantes islas en el mar Egeo y en el mar Jónico. Por ejemplo, en el mar Egeo están las islas de Delos, está Rodas, está Creta. ¿Se dan cuenta?
Y en la zona del Mar Jónico está, por ejemplo, Sicilia, acá está Siracusa, todo lo que es la zona de la Magna Grecia. Bien. Ya lo de las islas, ya eso pues no lo incluimos en los dos. Ya sabes que aparte hay un montón, hay 800 islas que también representan el territorio de Grecia. ¿Ok? Entonces, yo creo que la manera más fácil para que ustedes puedan empezar un poquito a aterrizar en el territorio de lo que es Grecia es con esta fórmula de los 2, 5 veces 2. Ya. Ahora, miren las regiones de Grecia. Grecia continental es la Grecia que estamos diciendo que está obviamente en lo que es Europa y en lo que viene a ser Asia. La Grecia insular es lo que te acabo de decir ahora último, todas las 800 islas del mar Egeo, ¿no? También el mar Jónico. La Grecia jónica es la zona del Asia Menor. Bueno, ya lo habíamos descrito en la parte de los 2. Y la Magna Grecia es la zona que está por acá, al sur de Italia. ¿Ya? Para mí, la manera más práctica que ustedes puedan entenderlo es con 2. Si se te hace más fácil estudiarlo como regiones de Grecia, Grecia continental, bueno, tienes que saber que estamos hablando de Europa y Asia. La Grecia insular, pues tienes que saber que estamos hablando de todas las islas. La Grecia jónica es la zona que se encuentra en Asia Menor. Y la Magna Grecia, lo que corresponde al sur de Italia. Bien, ya está. Necesito que eso ustedes lo tengan bien claro. Porque si es que lo tienes claro, vas a poder entender los periodos históricos que les comentaba hace un momento respecto a Grecia. Bien, ahí estamos con los periodos históricos, por favor. Vamos a empezar diciendo que Grecia llegó a desarrollar los aportes más grandes a nivel cultural, a nivel científico, ¿no? Tú dirás, profe, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, pues por ejemplo, la democracia. Como sistema de gobierno es brutal, impresionante. Como sistema de gobierno, pues la democracia no tiene pues parangón, no tiene, ¿no?, comparación, es un sistema muy adelantado. Para ser más exactos, nació en Atenas. En Atenas estaban siempre investigando modelos de política, modelos de gobierno, y ellos habían pasado desde la monarquía por la aristocracia, la timocracia, la tiranía, isocracia y finalmente nace la democracia. O sea, demo, pueblo, cracia, gobierno, el gobierno del pueblo. Ahora, entiéndase que es una democracia restringida, no es una democracia que sea para todos, ¿sí? Entonces, esta democracia solo es una democracia para un sector que representa la clase alta, ¿no? ¿Ya? La clase, en este caso, de los eupátridas o jonios o atenienses, que vienen a ser la clase aristocrática, la clase poderosa, ¿no? La clase rica. El pueblo, los esclavos, ellos olvídense, no tienen nada que ver en democracia, y menos las mujeres. Las mujeres están impedidas de poder asumir cargos políticos y sobre todo de educarse. Había mucha suerte si es que alguna mujer se educaba porque su padre tenía mucha influencia, era una persona de alto estatus, pero no, la mujer normalmente no entraba en esos ámbitos. Dos, la lógica, perdón, la filosofía. Pero como ustedes saben, la filosofía nos lleva a hacer una serie de cuestionamientos con respecto a la naturaleza, a lo que nos rodea. Y los grandes, pues, filósofos, desde Tales de Mileto hasta Sócrates, son los que siempre han querido, mediante su pensamiento crítico, además creativo y su infinita curiosidad, han estado queriendo responder todo acerca de lo que son las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es que existen esas leyes y cuáles son? O sea, desentrañar todo, mucha admiración, ¿no? Respecto a la realidad. Vean, la lógica también resulta ser nacida en Grecia. Los grandes también filósofos querían explicar de una manera pues lógica cualquier acontecimiento. Y a partir de ello empezaban a desarrollar también por esta parte asimismo la lógica. La estética es algo muy propio de los griegos, ¿no? No existe sociedad que tenga más estética que la griega, ¿no?
Ellos son bastante pulcros en esa parte, muy detallistas para poder, en el tema del vestir, de la complexión atlética, o sea, mantenerse siempre en forma. Y en esos aspectos también sus arquitecturas, ¿no? Los tipos de columnas, sus templos, palacios. La estética guarda bastante detalle. Bueno, los géneros literarios. Para la época de Grecia vamos a ver, por ejemplo, el gran aporte del poeta Homero, ¿no? En la Ilíada y en la Odisea, ¿sí? Obras que verdaderamente dejaron boquiabierto a más de uno, ¿no? La dramaturgia, muy propia de los grandes disertores o oradores, quienes expresaron cualquier tipo de idea de una manera bastante escatológica, bastante propia, y eso también fue llevado al teatro, ¿no? Acá tenemos la oratoria, el arte de hablar en público, pero sobre todo no hablar por hablar, porque hoy vemos cada persona osada que no tiene ningún tipo de miseria respecto a querer transmitir alguna idea, ¿no? Y es lamentable, pues, ¿no? Pero bueno, a veces hay una frase que en las redes sociales creo que reina, ¿no? Si no te gusta, no le des like, no comentes y pasa de largo. Pero a veces resulta imposible hacer eso, ¿no, chicos, chicas? Cuando vemos una ignorancia, pero del tamaño de un agujero negro, ¿no? Y de verdad que es triste, en verdad, ¿no? Lastimosamente tiene sus cosas positivas esto de lo de las redes sociales y hay gente que está hablando y hablando, pero hablando estupideces, ¿no? Lo que resulta contrario a la inteligencia, ¿no? Y muy dañino para los jóvenes y personas que están en plena formación. Chicos, los juegos panhelénicos es una de las costumbres muy, muy arraigadas desde la época del periodo arcaico en Grecia. Son los Juegos Olímpicos que cada 4 años se celebran y es aquí una costumbre muy arraigada en donde se enfrentan las diferentes polis y entre también sus habitantes hasta dentro de una misma polis para demostrar cuánto esfuerzo y valía tienen en tal competencia. No lo hacen por una cuestión de dinero, lo hacen por algo más grande que el dinero, el prestigio, el respeto, la admiración, el hecho de que su sacrificio por haber estado trabajando, empeñoso, constante, disciplinado, esmeroso, y sobre todo superando errores tras errores, y llegar a ese reconocimiento, ¿no? En cualquier competencia, ¿no? Ya sea en la competencia de la... había uno que llegó a tener durante 28 años el título, por así decirlo, ¿no? Mundial, ¿no? De que nadie podía abrirle la mano porque tenía la mano más fuerte. Y la competencia consistía en que tenga una manzana en la mano y en esta, ¿no? En esta forma, o los competidores tendrían que intentar abrirle su mano, o sea, los dedos. Ahora, la idea era que el adversario vaya a intentar abrirle los dedos de la mano para sacar la manzana, pero el que sostenía la manzana, la idea tampoco era que la manzana la apriete y termine destrozada. No, la manzana quedaba intacta. Entonces hubo un competidor que tenía los dedos más fuertes, la mano más fuerte, ¿no? Y de esa manera logró 7 Olimpiadas consecutivas por 28 años tener el título, ¿no? A nivel de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y recuerden que en medio de estos Juegos no habían guerras, se suspendían las guerras. Las guerras quedaban eh, en stand-by, ¿no? No iban a participar, nadie iba a entrar en guerras. Entonces es una cuestión muy impresionante. Bien, tenemos también, vean, el método científico. Díganme si esto ya, no, los griegos creo que son gente de otro planeta, ¿no? O sea, es un decir lo que estoy diciendo, ¿ah? Solo que estamos tan inhibidos con esa cuestión de las teorías
extraterrestres, que no lo vayan a tomar literal lo que estoy diciendo, ¿ah? O sea, eran gente que se esforzó mucho y tiene un pensamiento insuperable, ¿no? Bueno, para su época marcaron un hito. Bueno, tanto así que muchos de los términos que cualquiera podría buscar en el diccionario nacen en Grecia, ¿no? Dícese de la raíz griega, y ahí está siempre, cualquier palabra, ¿no? Ok, bien, vamos a empezar con los periodos históricos, ¿sí? Vamos a empezar con los periodos históricos. Quiero que los puedan chequear aquí a continuación. Primero voy a dividir a Grecia en dos partes, ¿ya? Voy a dividir a Grecia en dos partes. Creo que el chat lo voy a cerrar porque no puedo ver acá mi... Ahora sí, pero igual estoy atento. Si es que alguien pregunta algo, por favor, active su micro, ¿ok? Por favor. Ya, la primera parte vamos a llamarla civilizaciones prehelénicas y la segunda parte después de ello, las civilizaciones helénicas. Tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver helénico con prehelénico? O sea, ¿por qué el término helénico, no? ¿Por qué el término helénico? A dónde vamos con lo helénico? Claro, es simple. Los griegos no le llamaron a su territorio Grecia y la mayoría acá se queda, what the fuck, ¿cómo es que no? No, lo llamaron la Hélade, así como lo escuchan. Entonces Grecia no se llamó Grecia. Entonces, ¿cómo se llamó, profe? Se llamó, así como los voy a colocar acá entre paréntesis, la Hélade. Ahora, si tú vives en la Hélade, ¿qué eres? ¿Un helado o una helada? Gentilicio del que vive en la Hélade. Heleno, Helena. Gentilicio del que vive en la Hélade. Heleno y Helena. ¿Ya? ¿Qué ocurre? El nombre de Helena, o no, de Hélade, proviene del personaje que representa ser el primer hombre después del diluvio universal, según el mito de la creación del mundo en Grecia. El hombre que nace después del diluvio se llama Helen. Se dirán, profe, pero, my God, Helen es nombre de mujer. No, Helen es nombre de varón. Y de Helen nacen todos los pueblos griegos. De ahí que todo el territorio que acabamos de analizar, de describir, se llama Hélade. Y el gentilicio, heleno o Helena. Ahora, ¿por qué entonces se le llama prehelénica? Porque justamente antes que surja toda ya esta cultura como tal, la época prehelénica corresponde a la llegada de los primeros pobladores, habitantes de este territorio. Desde un principio no fue así de extenso. Solo estaba poblada la isla de Creta y algunas zonas aledañas. Por eso le llamamos periodo cretense. Acá está Creta, ¿sí? Con su palacio Nosos. Creta representa ser un territorio, esta isla, dirigida por un monarca, ¿no? Entonces, existe una monarquía. Bien, ese periodo va a ser estudiado muy acuciosamente por un arqueólogo llamado Arthur Evans, ¿no? Como es inglés, Sir Arthur Evans. Y Arthur Evans va a llevar a cabo una serie de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, estos cuadros que ustedes ven aquí acerca del toro. Ay, perdón, se bajó esto. La tauromaquia, el salto del toro, era un peligroso juego practicado por los jóvenes cretenses. Se dice que se adoraba al toro, que había toda una cuestión respecto al toro en esta época, y de ahí proviene, pues, la famosa leyenda que habla acerca del final de ese periodo cretense. Si te das cuenta, no es un periodo tan corto, mira cuánto duró, de 2500 a 1500, o sea, hay 1000 años. Y pues ahí viene la famosa leyenda de Teseo y el Minotauro, que habla acerca del fin del periodo cretense, que
actividad económica practicó la época cretense? Talasocracia. ¿Y qué cosa es? Es el comercio marítimo. Entonces, desde Creta, barcos salían a diferentes zonas aledañas para extraer piedras preciosas, mármol, cultivos y recursos que sean necesarios en la isla de Creta. Bueno, que como ves, Creta es inmensa, ¿no? Es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Para esa época del mar Egeo. Bien, algo interesante, ¿no? Sir Arthur Evans entendió que muchos de los restos que se encuentran, ¿no? Como Nosos, es un palacio, el palacio donde gobernaba el rey Minos, el que según dice la leyenda, en la leyenda de Teseo y el Minotauro, Minos es quien manda a construir el laberinto en el que va a estar esta deformidad, ¿no? Mitad toro, mitad hombre. Toro de la cintura para arriba, hombre de la cintura para abajo. Ahora la pregunta es, ¿y su cosita qué cosa era? ¿Mita mita o de humano o de toro? Esos son los grandes misterios de la vida que no vamos a responder. Pero lo cierto es que nació, dicen, de una relación incestuosa, ¿no? Dice que la esposa de Minos, la reina Pasífae, tuvo pues una relación con el toro. Y pues nació el Minotauro. Y según, ¿no? Cuenta la leyenda, Minos, el rey, por eso se le llama también a ese periodo cretencio minoico por Minos, lo encerró en el laberinto y cada año se le entregaba 14 personas, 7 varones y 7 mujeres, para que sean devorados en el laberinto, ¿no? Un laberinto que dicen que fue diseñado por el arquitecto Dédalo por órdenes del rey Minos. El diseño era tan complejo que todo aquel que ingresara no podría encontrar la salida. Bueno, a decir verdad, según la leyenda, dice pues que Teseo, de ahí es Teseo y el Minotauro. Teseo era un valeroso guerrero proveniente de la península del Ática y de la península del Peloponeso. Ahí estaba viviendo esa zona, ese territorio era manejado por los aqueos. Y Teseo fue quien va a matar al Minotauro en la leyenda. Y ese, digamos, ese final del Minotauro, con la leyenda de Teseo y el Minotauro, representará la invasión de los aqueos. ¿Ya? Arthur Evans encontró en ese periodo no solamente los palacios de Agia Triada, no solo encontró faestos y nosos, sino también encontró el laberinto. Hay una ruina que representaría ser el laberinto. Solo obviamente ha encontrado una base de unos cuantos centímetros de altura, lo cual representaría que fue construido, pero obviamente con un afán de atemorizar a la gente, ¿no? Porque se pensaría que ahí vivía una deformidad, ¿no? Ahora, si hubieran pedido gente para el laberinto, obviamente que fueron pedidos, pero fueron asesinados no por un toro, no por un mitad hombre, mitad toro, sino por los guerreros de Minos, para que funcione toda esta mentira, ¿no? Bien, Arthur Evans es el arqueólogo más importante para ese periodo. Aparte encontró la escritura lineal A, lo que hace notar que ya los aqueos son un pueblo muy avanzado. Recuerda que un pueblo que maneje un registro de escritura para la historia es valiosísimo porque ya se permiten hacer investigaciones. Lastimosamente, esa escritura no arrojó datos más allá porque no fue descifrada, ¿no? Ya que tenían restos incompletos. Hay muchos restos incompletos. ¿Por qué los restos están incompletos, no? Pues producto de la invasión aquea, ¿no? Lo que generó guerra, ¿no? Entonces los aqueos tomaron Creta y nace el periodo creto-micénico, cretense, perdón, creto-micénico, aqueo o micénico. O esta no, etapa micénica. Ahora, ¿qué pasó? Los cretenses, al ser invadidos, se van hasta, no sé si ven acá el punto número 3 en el mapa, y arribita dice Troya. Hasta ahí se van. Ellos fundan Troya. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero
Primero fundaron Creta y Creta está ya como decir el primer periodo de la historia griega. Y ahora, encima que son invadidos, se van y fundan otra gran ciudad, la más segura del mundo en esa época, Troya, imagínate, ¿no? Y de ahí van, por eso van a ser las famosas guerras contra Troya, pero es por el control del Mar Negro. Troya se ubicó estratégicamente en el estrecho que comunica el mar Mediterráneo, bueno, mar Egeo y el mar Negro. Ese estrecho se le conoce como el estrecho de los Dardanelos. Entonces ahí está. La guerra contra Troya por el control del mar Negro y también el estrecho de los Dardanelos. Hay que ser concretos aquí, ¿ah? Eso es lo que narró el poeta Homero en la obra La Ilíada. Todo el mundo pensaba que esto era pura invención de Homero, pero no. El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann encontró la ciudad de Troya. Y en efecto, la ciudad estaba estratégicamente ubicada en zonas donde hay materias primas, recursos naturales. Y los que la fundaron, antes eran los cretenses, no ahora ya troyanos, van a sufrir nuevamente un ataque de parte de los aqueos y otros pueblos que están queriendo ambicionar todo ese territorio, que se han unido a los aqueos. Acá se da entonces esta guerra y finalmente la época micénica, bueno, Troya va a perder, ¿no? Troya va a ser invadida, pero finalmente la época micénica termina cuando dorios, jonios, eolios llegan a invadir a los aqueos y todo el territorio griego en realidad. Los dorios son una población que tiene hierro y les permite con el hierro tener armas sofisticadas y muchas cosas. En cambio, los jonios son todo un pueblo también guerrero, pero no tiene hierro. Pero lo interesante es que los dorios van a fundar luego Esparta y los jonios Atenas. Ya bueno, luego están los eolios y todos ellos van a invadir a los aqueos y todo el territorio que está ahí, ¿no? En esa zona. Esta escritura, la tablilla de arcilla con escritura lineal B del Palacio Micénico, representa ser un resto arqueológico del periodo micénico, en efecto. La escritura lineal B fue encontrada ahí, ¿no? Ok. Estos, esta época cretense y micénica que ustedes están viendo pertenece a las civilizaciones prehelénicas. Tú dirás, profe, no entiendo, o sea, que no son helenos todavía, no son griegos todavía. Es que, ¿cuándo ya van a ser 100% helenos, 100% griegos, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se dé la invasión de los dorios, que ya acá has visto, y al poner punto final a este periodo, esa invasión generó una fusión, una mezcla con la población que estuvo primero, más los que llegaron ahorita, dorios, jonios, eolios, y de esa fusión nacen los helenos, nacen los griegos. Bien, hay una anécdota muy interesante de Sir Arthur Evans. En el año 1940, en su residencia de Londres, recibió una llamada telefónica. La llamada era para informarle que los hallazgos y reconstrucción de todos los restos arqueológicos que él había pues logrado reconstruir y avanzar en Creta desde 1901 hasta el 40, o sea, 40 años, había sido bombardeada por la Luftwaffe del Tercer Reich alemán dirigido por Adolf Hitler. Recordemos que en 1940 ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich, con con su inicial ataque bajo la operación eh, Blitzkrieg, una guerra relámpago traducida al español, logró que Hitler sometiera así literalmente Europa hasta el año 42. Pero bueno, en 40 ya esa zona del Mediterráneo estaba controlada por los alemanes también. Y la llamada que le informó acerca de que ese lugar había sido bombardeado le generó un fuerte impacto a Sir Arthur Evans, lo que le ocasionó la muerte. Entonces, ahí
cosas que son tan impactantes para una persona que, a lo más increíble, el dato que le habían proporcionado a Sir Arthur Evans era falso. La luz wave no había bombardeado los restos arqueológicos que se encuentran en Creta. Y finalmente él había muerto por una noticia fake, por una noticia falsa. Lo más seguro es que quien haya estado informándole esto era un hate, era alguien que lo odiaba, alguien que lo quería fastidiar y que definitivamente lo logró, ¿no? Porque esa llamada lo mató. Entonces, si ustedes han visto Mil maneras de morir, esta fue la manera 981. Llamadas que matan. Bueno, ya. Ahora vamos a ver cómo es que se mezclaron y nació ahora la época ya no pre-helénica, sino helénica. Mira, esta vez, pre ya no, sino helénica. ¿Por qué se le llama a esta primera parte oscura, edad oscura? Porque obviamente cuando se da la invasión de los dorios que llevaron el hierro, generó esto guerras y obviamente destrucción, 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 destrucción. Se destruyeron palacios, fortalezas, templos, los sistemas de escritura, todos los restos de los oficios de textiles hasta para las ropas tan elegantes como cerámicos. Se destruyeron esculturas, etcétera. Entonces, ¿cuándo acabó la Edad Oscura? Cuando después de 350 años, los invasores se terminan reconciliando con los que han sido invadidos. Empiezan a generar lazos de fraternidad. Y eso llevaría adelante un nuevo proceso de migraciones para esos grupos que ahora están ya aquí asentados, necesiten recursos, por eso van a migrar. A este momento, ya obviamente se le va a conocer como lo que en la época helénica se le llama el periodo de las colonizaciones, ¿sí? Al principio fue una migración, o sea, hay dos tipos de migraciones acá. Uno, la migración que los dorios generó por es una invasión, ¿ya? Y la Edad Oscura termina con este proceso de también migrar, buscando en el territorio de lo que es la Hélade, espacios con recursos naturales. Y ya esto formalmente en el periodo arcaico, periodo de colonizaciones, se empieza a poblar todo, mira, y se forman en el periodo arcaico las polis o ciudades-estado. Lo más increíble es que, mira, acá tienes el mapa de cómo era ya Grecia para la época arcaica, pero quiero que se puedan percatar de que a pesar de que una polis podría estar en el sur de España, no sé si ven aquí pintadito, todo lo que es Grecia está pintado con naranjita, ¿han visto acá? ¿Ya? A pesar que una polis puede encontrarse, mira, voy a agrandar esto, ¿ya? A pesar que una polis, miren aquí el mapa que lo he agrandado un ratito, que una polis se puede encontrar por acá en la península ibérica, ¿no? Otra se puede encontrar acá al sur de Francia, otra acá en la isla de Córcega. Esas polis, a pesar de que están por acá, y las otras, mira, que puedan estar en Asia Menor, ¿ya? O puedan estar aquí por el Mar Negro, a pesar de eso, se sentían hermanos, o sea, griegos. ¿Cuál es la razón? Tenían una unidad por idioma, religión y costumbres. En el idioma, pues todos hablaban griego. En las costumbres, los Juegos Panhelénicos o Juegos Olímpicos. Y en la religión, la famosa religión de los dioses del Olimpo, ¿no? Comandados por Zeus y los otros dioses que forman parte del Olimpo. El Poseidón, dios de los mares, Afrodita, la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, etc. Así es que ya para el periodo arcaico, gracias a la religión, empieza a surgir esta idea de que hubo la creación y después va a haber un diluvio universal. Es una historia muy similar a la que está en el libro de la Biblia, el libro 1 de Moisés, famoso libro de Génesis,
donde hablan acerca de Adán y Eva, ¿no? Pues todo eso es literalmente casi copiado de los mitos griegos, ¿no? Adán no se llamaba pues Adán, ¿no? Se llamaba Efimeteo. Eva no era Eva, era Pandora. Y el que creó a Adán y bueno, perdón, a Efimeteo y a Pandora no era Zeus, por si acaso, o sea, diosa. El que creó a Adán fue, según el relato, fue Prometeo, que era un ser gigantesco, tío de Zeus. Zeus no quiso, no quería crear vida todavía porque sabía que había que desarrollar muchos aspectos precisos para que la vida no sea, digamos, tan imperfecta, esa creación, ¿no? Entonces de ahí se generó una desobediencia porque él no les deja una manzana para que obedezcan finalmente, ¿no? Les deja una caja y la caja se la da exclusivamente a Pandora y le dice, Pandora, tú eres la llamada, no a abrir esa caja. ¿Por qué, papá? Porque si la abres, yo sabré que ya no tienes fe en mí. No me desobedezcas. Con lo que en Adán y Eva se dice, ¿no? Eva y Adán no prueben de la manzana. Bueno, entonces Pandora desobedeció a Adán, Efimeteo también, y finalmente abrieron la caja y salieron todos los males que van a gobernar el mundo. Salió Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Raúl Castro, Castillo, Alan, se nos fue, pero ya. Y en ese momento dicen que Zeus cierra la caja rápidamente y era que ya estaba pues saliendo la cara de Keiko, ¿no? No, mentira. Era que ya estaba saliendo la esperanza. Y en ese momento pues ¡lup! Cerró la caja y a tiempo, ¿no? Porque si la esperanza se iba, todo estaba pues ya destruido, ¿no? Según el mito, el mundo estaba totalmente contaminado de estos males, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos el inodoro sucio? Es el water, ¿no? Bajamos la palanca, ¿sí o no? Y así todo lo sucio se va. ¿De qué manera limpias el mundo? Con agua. Entonces había que bajar la palanca. Eso se llama diluvio universal. Sin embargo, habían dos personas que sí habían cumplido de la manera cabal, de manera correcta, con una conducta para nada reprochable, sino Zeus felicitó a Noé. Bueno, no se llamó Noé, pues, ¿no? Era Deucalión. Y le dice, pues, Deucalión, te felicito, tú y tu esposa Pirra se van a salvar. Pirra, ¿ya? Con I. Así es que se da el diluvio, ellos se salvan, y después del diluvio, el primer hijo que van a tener se llama Helen. Y de Helen nacen las tribus griegas, como los dorios, los jonios, los eolios. Por eso todos ellos dicen descender de Helen. Entonces es una idea, un mito bastante trabajado para lograr una hermandad entre todos estos griegos. Que claro, la religión no es lo único que los hermana, ¿no? Es el idioma también y las costumbres. Si ustedes se ponen a pensar, por favor, nosotros los peruanos no tenemos nada que nos hermane. Nada que nos hermane. El idioma, anda, mira los 800.000 lenguas que hay. La religión, anda, mira lo que hemos hecho con el catolicismo. Le hemos hecho una cebollita china y lo hemos partido en 10.000. Yo le puedo preguntar de repente, no sé, a Maylin, ¿qué religión eres? Me va a decir adventista de repente, o Ariana le digo, va a ser católica. Judith me dice alcohólica, no, perdón, me dice de repente del séptimo día ya, o evangélica, no sé. De repente Cristian me dice budista, Asumi terrorista. No, mentira. En realidad de repente me dicen, son de otras religiones, me dicen los amigos de Jesús, porque así se llaman las iglesias, ¿sí o no? Amigos de Cristo, las amigas de María, la iglesia de los últimos tiempos, ¿no? La verdadera iglesia de Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué no interpretamos de una sola la palabra? No, porque no, pues, ya, ay, el Perú es así, ¿no? Ustedes saben que es el país del odio esto, ¿no?
Lamentablemente la gran ignorancia nos ha llevado a toda esa situación. La ignorancia que al principio decía, ¿no? De la oratoria y esto, ¿no? La gente tiene lengua, habla por hablar. Entonces, chicos, lamentablemente, en nuestro caso, no tenemos ni las mismas costumbres. Ellos tienen todas sus costumbres las comparten y celebran. Nosotros, wow, no sé, ustedes han visto, ¿no? En Puno cómo es que resuelven sus problemas y hay una fiesta donde se agarran a latigazos y todo el mundo va. Pues, obviamente es un morbo, ¿no? Pero wow. Este, otros practican la yunza, otros les gusta el Santiago, pero cada uno siempre está criticando la fiesta del otro porque es tomadera, violencia, actos que van en contra de la dignidad humana, etcétera, ¿no? Entonces ahí está el problema. Bueno, quiero que ahora, por favor, se enfoquen en la Grecia clásica. Esta es la etapa más importante porque esas polis que surgieron en la época arcaica, ¿sí? En la época donde ya se estaba colonizando todo lo que viene a ser Grecia, eso ya aquí en la Grecia clásica toma total importancia y fuerza. Destacan Atenas y Esparta. Espero que estén atentos. Voy a subir una pizarra. Hay un cuadro comparativo que he hecho de la Grecia clásica. Esta semana he estado trabajando en la Grecia clásica, solo la Grecia clásica, ¿ok? Y quiero que visualicen ahí, pueden sacarlo del canal, gustosamente lo pueden bajar, le toman un screenshot, lo bajan. Está en el canal ya de YouTube, Alpha History, lo pueden chequear ahí. Y, y de repente el mapita o los periodos históricos, como para que puedan tener una idea clara. Pero más me interesa el cuadro comparativo. Ahora, igual ahorita vamos a verlo aquí con diapositivas. Esta es la época de los grandes conflictos. Por ejemplo, se da la guerra las guerras médicas. Medos son, recuerda, uno de los dos reinos de los persas. Al final se van a llamar persas, ¿no? Pero al final Ciro el Grande los unificó, fundando la dinastía aqueménida. Pero vale decir persas o medos, de ahí guerras médicas. Los persas, ¿por qué se enfrentan a los griegos? Vamos a verlo ahorita, es por un tema de ambición de los persas y el rey Darío I decide querer controlar las diferentes ciudades-estado de Grecia, del Asia Menor, como Efeso, Mileto y también el control del mar Egeo. Entonces, nada de eso le gustó a Atenas y Atenas es la primera en enfrentarse. ¿Ya? Ya luego vienen otras dos guerras médicas más. Al final, las guerras médicas son tres y las ganaron los griegos. Al final, las guerras médicas son tres y las ganan los griegos. Pero otra eh, de los conflictos que se van a dar aquí son las guerras del Peloponeso. Tú dirás, ¿qué es eso? Después de que los griegos ganaron las guerras médicas dejaron bien en claro que de todas las polis que hay en Grecia, la que más destacó es Atenas. Y eso que Atenas no tenía a los fortachones, estos de los espartanos. Los atenienses eran catalogados hasta de afeminados o amanerados por los espartanos, ya que los atenienses más se dedicaban a estar en temas de generar pues grandes aportes del pensamiento, la ciencia, la historia, la literatura, todo lo que estábamos viendo en los grandes aportes culturales. Entonces, los espartanos estaban en la otra de desarrollar los músculos del cuerpo. ¿Qué pasa? Que después de la victoria de las guerras médicas, Atenas queda encumbrada como una de las polis más reconocidas, ¿no? Dándose así el siglo de Pericles. Pericles fue un gobernante ateniense que invirtió mucho en educación y eso generó que durante la gestión de gobierno de Pericles se llegara a dar un gran desarrollo en todas las ciencias y las artes. Y por eso se le llama el periodo de esplendor cultural. Todo iba bien hasta que Esparta decide pues enfrentar a Atenas y se van a enfrentar ambas. Esas guerras entre Esparta y Atenas se les llama las guerras del Peloponeso. ¿Por qué se llaman así? Bueno, Atenas quería controlar la salida de la península del Peloponeso, la zona que se llama el Istmo de Corinto, y eso a Esparta le iba a perjudicar. Esparta había logrado una alianza con más polis y esa alianza se llamaba la Liga del Peloponeso.
Atenas tenía desde mucho tiempo atrás una alianza con varias polis llamada la Liga de Delos. Entonces, las guerras del Peloponeso son guerras entre Esparta y Atenas o las ligas. La Liga de Esparta, Liga del Peloponeso, y la Liga de Atenas, la Liga de Delos. Y al final gana Esparta. ¿Y por qué gana Esparta? Porque terminó ayudando, los persas terminaron ayudándolo. Y eso pues hizo que ya Atenas cayera en un atraso cultural, ¿no? Después de su apogeo, ya viene la guerra del Peloponeso y Atenas ya queda en su atraso, en un atraso total. Y bueno, Esparta va a liderar, ¿no? Va a tener una hegemonía, un poder por un tiempo corto, ¿ya? Y ahí nomás ya viene el periodo helenístico, donde ya quien supera a todos es Macedonia, es una polis que es donde se encuentra el gran Alejandro Magno, y aquí van a ser la época de la cultura helenística. Es tan extenso el imperio de Alejandro que, vamos a decir, se hizo una especie de fusión de elementos orientales, o sea, de Asia, con los elementos occidentales, o sea, con los elementos de Europa. Y esa fusión, y bueno, también hablando de África, hay elementos en África occidentales y orientales, ¿ah? Y se mezclan y eso se llama helenismo. Y eso llega a su fin en el 146, en el que Roma conquista Grecia. Pero Roma le cambia de nombre, ¿no? No le llama la Hélade, no le llama la Hélade, ¿no? Roma es el que le pone Grecia. De ahí, pues, todo el mundo empieza a conocer el territorio como Grecia, Grecia, Grecia. Entonces, Roma conquistó Grecia, Roma conquistó, era la Hélade, ¿ya? Hoy es validero decir cualquiera de ambas, Grecia o Hélade, ¿ya? Ya, ahora mira, de Esparta, hemos dicho, pues, una de las polis más importantes, tener en cuenta las características de los espartanos, ¿ya? Como en ese sentido, las clases sociales, su origen dorio y su organización política. Recuerda que Esparta es una polis guerrera, ¿ya? Y el más importante pensador político para los espartanos se llamó Licurgo. Licurgo generó esta sociedad aristocrática y a la vez guerrera, ¿sí? Conformada por los homoioi, los periecos y los ilotas. Bueno, los homoioi son los ricos de la clase alta, los periecos son la gente del pueblo y los ilotas son los esclavos. Y pues Licurgo, que es acá el más importante legislador, le decidió crear ese tipo de institución política, ¿no? La diarquía, formada por dos reyes, los éforos son 5 jueces, y tenemos la Gerusia, que es la asamblea donde está representada por casi, como decimos hoy los congresistas, ¿no? Pero son gerontes. ¿Qué son gerontes? Son ancianos. En esa época se creía que para ser parte de la Gerusia había que tener 65 años hacia arriba para haber alcanzado la sabiduría. Entonces eran 28 ancianos que gobernaban a Jerusalén. Y aparte la Peya es la Asamblea de Ciudadanos. ¿Quién gobernaba verdaderamente en Esparta? Los éforos. Ellos tomaban todas las decisiones, no era el rey. Yo les pido que vean 300 como para que ¡pum!, se vayan directamente a esto. Por favor, vayan a la sociedad espartana y un poquito se inmersen en el tema. ¿Ya? Bien, ahora, Atenas, de igual manera, también tener en cuenta, por favor, a Atenas, ¿ya? Después, cuando revisen el cuadro comparativo, está bien resumido todo esto. Bueno, recordemos que en el caso de Atenas, mira, los atenienses son la clase alta, ellos descienden de los jonios, ¿ya? Los metecos son las personas que son de otras polis, solo que se han ido a Atenas, porque Atenas es la que les vende productos para que esas polis puedan vender. El caso es que Atenas desarrolló mucho el comercio. Y las otras polis venían y le pedían a Atenas, véndeme productos. Y Atenas le decía, ya te vendo a tal precio. Y las otras polis revendían y así ganaban. Entonces las otras polis se volvieron como polis aliadas, sus colonias, sus cleruquías. Y por otra parte están los esclavos, los doulios, que son propiedad del Estado. Y también de algunos millonarios, ¿no? O sea, de algunos atenienses. ¿Ya? Yo te conté de que la evolución política que va a tener Atenas es increíble, ¿no? Por ejemplo, acá destacó Dracón, que fue uno de los grandes gobernantes cuando se daba la época de la aristocracia. El gobierno de la aristocracia es el gobierno de los más ricos, las familias más ricas. Antes de la aristocracia había estado la monarquía, ¿no?
donde uno de sus reyes fue, por ejemplo, Teseo. Solón, mira, ¿ve? Estableció la timocracia, fue el más importante legislador. No, acuérdate que Solón fue pues, el que gobernaba en la época de la timocracia. Timocracia, el gobierno de los archis super recontra ricos. Si en la aristocracia eran 20 familias ricas, en la timocracia solo son 3, las más ricas. Y bueno, hasta que llegó también una época donde se llama la tiranía, ¿no? La tiranía, es el gobierno del pueblo sin respetar leyes. Hay una serie de arbitrariedades. Entonces, viene este pensador llamado Clístenes y en base a todo un conflicto que había en Atenas, Clístenes es quien da un máximo aporte, ¿no? Dice que los que tomen las decisiones sean, sea en sí la gente del pueblo ateniense, ¿ah? Y van a poder ellos decidir en última instancia y si se hace algo o no se hace algo. Entonces, Clístenes creó el término isocracia. Igual, cracia, gobierno. Y luego el término se terminó ya ajustando, gracias a Pericles, ajustando con el término democracia, que es demo, pueblo, el gobierno del pueblo. Pero Clístenes fue el creador. Ahora, entiende que no es una democracia para los esclavos, para los doulios, ni tampoco para los metecos, porque son extranjeros. Es solo una democracia para los atenienses, que son la clase alta. Ellos son los que deciden, ¿ya? La clase alta. Bien, entonces acá se establecieron, por ejemplo, el arcontado es una institución que representa a 10 ministros, ¿ya? Es como decir hoy el presidente, pero hay 10. Ahora tú dirás, profe, ¿por qué 10? Bueno, Atenas se dividía en 10 distritos y de cada uno sacaban a uno. Las Eliastas es un tribunal de jueces populares que pone orden en diferentes tipos de querellas o con denuncias, conflictos. Y hay dos asambleas. Uno es la Bulé, que es como un congreso, ahí está elaboran leyes, también llamado Consejo de los 500, o que participaban 500 ciudadanos, ya que, como te decía, en Atenas hay 10 distritos y de cada uno sacaban 50. De 50 por 10, ahí está la Bulé. Y la Iglesia es la asamblea de ciudadanos, pero recuerda, solo de clase alta, solo los atenienses. Entonces, ¿dónde es que de las 4 instituciones, la más importante y se toman decisiones sí o sí? Pues la famosa Iglesia. Ahí, esa es la que manda. Esa es la que manda, ¿ya? Ya bueno, ya te hablé de las guerras médicas. Tener en consideración, por favor, que estas guerras médicas, vean, fue por el continuo expansionismo de los persas, el control comercial del Asia Menor, y el detonante está la rebelión de Mileto, ¿ya? La rebelión de Mileto, debido a que Mileto es una ciudad que está en el Asia Menor, es una colonia de Atenas, y los persas han querido tomar Mileto, donde nació el famoso filósofo Tales, ¿no? Y obviamente los atenienses van a apoyar a su polis y van a terminar ganando la Primera Guerra Médica. Eso fue increíble porque cómo los atenienses, siendo solamente pensadores, científicos, filósofos, artistas, terminan ganando una guerra a un imperio como los persas. Acuérdate que los persas se tumbaron a Mesopotamia. Los persas invadieron la India, ¿no? Desde la época de Darío, ¿no? Darío ya había avanzado hasta la zona de Tracia, que está por el Mar Negro. Por ejemplo, Cambises II de los persas había conquistado Egipto. Como los atenienses, ¿no? Entonces los mismos espartanos, ¿sabes? Se quedaron admirados de esto. ¿Sabes por qué? Porque una guerra no se gana con músculos. Una guerra no se gana con armas. Una guerra se gana con estrategias, con esto. Entonces el hombre se enfrenta a un león. El león no le va a ganar al hombre, pues. Porque el hombre tiene inteligencia. No, obviamente, no tenemos la fuerza del león. Pero hay una frase de la abuelita, ¿no? Recuerde, chiquito, más requiere maña que fuerza. Claro, pues, más requiere maña que fuerza. Pues, obviamente el hombre va a ganar una lanza, el hombre va a ganar un arma, ¿no? Y la debilidad del hombre no se compara a la del león, pero su inteligencia la supera. Entonces, mira, destacaron a partir de ese momento los grandes generales o estrategos militares. ¿Ya?
Acá están las tres guerras médicas, mira, ve. La primera, que va a ser dirigida por el rey Darío de los persas, y pierden en Maratón. La segunda, por Jerjes, Jerjes, que es el hijo de Darío. En esta segunda guerra médica, lastimosamente, los espartanos van a perder, ¿no? Ahí está la película 300 ambientada justamente, ¿no? En la batalla de las Termópilas, que es un desfiladero de la zona donde los persas querían entrar para primero tumbarse a Esparta, que es la polis a la que le tenían más respeto, y Leónidas va a enfrentarlos, ¿no? En la batalla de las Termópilas. Pero se descubrió que los éforos, que eran los que gobernaban Esparta, no le habían querido dar permiso a Leónidas por el hecho de que habían sido comprados por Jerjes. Y cuando ya se descubrió eso, ya decidieron liberar pues, a todos los hoplitas, que son los soldados espartanos, que eran como 20.000, que formaban la gran falange, ¿no? El gran ejército de Esparta, para que enfrenten a Jerjes. Y ya para eso también Atenas se mete y otras polis se meten. Y acá vean ustedes, victoria en Salamina, victoria en Platea, victoria en Micala, pierden los persas. Ahora, el nieto de Darío y el hijo de Jerjes, Artajerjes, va a perder en la Tercera Guerra Médica en la batalla de Eurimedonte. En la batalla de Eurimedonte pierde y finalmente ya esta victoria demostró que Atenas, como te decía hace rato, te adelanté esto, estaba siendo había superado enormemente a Esparta por las estrategias, ¿no? La Liga de Delos, que es la que dirige Atenas, y se firma la paz de Calias o paz de Simón en el 449 a.C. Sí, acá está, mira, justo de las guerras, de la batalla de las Termópilas, ¿no? Sería bueno que vean 300, ¿ah? Y si ya vieron 300, vuélvanla a ver, por favor, pero con ojo de historiador ahora, ¿ya? Consecuencias, decadencia del imperio persa, ¿no? Hegemonía ateniense en el Egeo y el apogeo cultural de Atenas, que se llamó el siglo de Pericles. Acá está el siglo de Pericles, la consolidación de la democracia. Recuerda que esto nació con Clístenes, pero el ajuste lo hizo pues, Pericles, ¿no? Ahora, recuerda algo importante, ¿ah? La democracia es el sistema de gobierno más avanzado que puede existir en el mundo, ¿no? Históricamente hablando también, ¿ah? Pero recuerda que la democracia ha venido evolucionando. Para el caso de Grecia, específicamente en Atenas, solo funcionó para el sector de los eupátridas, atenienses o jonios. El resto, democracia ni a balas, y las mujeres tampoco podían participar en política. Atenas logró su máximo apogeo político, intelectual, científico y artístico. Acá está, mira, la gran Acrópolis de Atenas, ¿no? Mira, Atenas es como el Cerro San Cristóbal, por así decirlo. Es una zona elevada, rocosa, y la zona más alta es el Acrópolis, ¿no? Ahí está, vea, construida por Pericles, es la parte más elevada de una polis y en ella se construyen edificios públicos y templos. Ahí va a destacar, por ejemplo, el Partenón, ¿no? El más famoso templo de la Acrópolis de Atenas es el Partenón, el más famoso. Bueno, aquí vean, está el busto de Pitágoras, ¿no? El busto de Sócrates, ¿no? Miren ustedes, ¿ah? Las columnas de varios estilos, ¿ah? Estilo dóricas, por ejemplo, acá. Y acá está el discóbolo de Mirrón. Recuerden algo importante, que el sistema educativo que existe en Atenas es un sistema, vamos a decir, un sistema que destaca mucho la parte intelectual, pero también la parte física. Por eso hay una frase, ¿no? Cuerpo y alma. Y en ese sentido, gracias a las distintas esculturas del artista Mirrón, es un escultor y un artista a la vez, los curos son efigies, o sea, esculturas de varones y mujeres griegas. Y podemos ver pues que la mujer griega y el varón griego tienen una especie de fenotipo muy característico para los griegos, ¿no? O sea, un aspecto atlético muy característico, ¿no? Las mujeres miden 1,60 m casi aproximadamente y vamos a decir, no tienen una estructura genética ya propia y a la vez gracias también a su ejercicio y desarrollo físico muy bien logrado, ¿ah? Entonces la mujer griega piernona, tiene una cintura literalmente, ¿no? De avispa, ¿no? Un busto que es ni muy grande ni muy pequeño, un cuello eh, de cisne, ¿no? Los brazos, ni bracita ni brazona, ¿no? Un brazo equilibrado.
Y la cara, sí, pues una cara de melocotón, la cara de ciruela, ¿no? O sea, no son caronas, ¿no? Pero eso es genética, pero se mantenían físicamente, repito, por el tema de la educación. Entonces es una cuestión que guarda mucho con la corporalidad y también con lo intelectual. Cuerpo, físico, alma, el intelecto. Y los varones pues desarrollan una gran complexión torácica, ¿no? Tienen casi un trapecio acá, ¿no? Es muy desarrollado su capacidad en el tórax y en la espalda, ¿no? Parece un trapecio literalmente, ¿no? La nuca y el cuello parecen una nuca de ropero, así como diríamos en criollo, ¿no? Que es una nuca bastante, ¿no? Que fortalecida, ¿no? Los brazos muy bien desarrollados también, ¿ah? No son obviamente pues unos brazos ridículos ni tampoco unos brazos exagerados, sino brazos muy bien trabajados, con mucha fibra por producto de su buena alimentación y su deporte constante, ¿no? Ahora, algo interesante, ¿no? Los varones y las mujeres tienen la característica de la nariz griega, que es la nariz literalmente que caracteriza pues a los griegos. Y algo también interesante, ¿no? La nariz griega, pues, es esa nariz casi media achatada, ¿no? No sé si ustedes han visto a este actor que hace de Berlín en La Casa de Papel. Este, tiene su serie aparte, ¿no? De Berlín. Él tiene esa nariz característica media griega, por ejemplo, ¿no? Eh, Gonzalo Torres, el que hace este famoso del Padrecito en Pataclown, y que luego tuvo su programa de historia a la vuelta de la esquina, también tiene una nariz griega, ¿no? Y los varones usaban el cabello largo, igual que las mujeres. Entonces, gracias a las esculturas. Ya bien. Ahora, chicos, la guerra del Peloponeso dijimos que son los enfrentamientos entre las ligas, producto de qué? Aquí está, causa, pugna por la hegemonía de los Balcanes. El sur de Europa, donde están las penínsulas, Atenas quiere tomar el control sobre todo el istmo de Corinto, y eso generó la rivalidad entre las dos polis más importantes. En la primera está la muerte de Pericles, producto de una peste que se llegó a dar lamentablemente en Atenas, y se firma la paz de Nicias. En la segunda, Atenas pierde parte de sus aliados de la Liga de Delos, y en la tercera, lamentablemente, Esparta aliada con los persas ganaron. Bien, la batalla de Gospótamos es la última batalla de la guerra del Peloponeso. Ahí está la flota espartana dirigida por Lisandro, con apoyo persa, capturó la flota ateniense y supuso el término de la guerra y la derrota de Atenas. Consecuencias, ahí está, la breve hegemonía espartana y la crisis de las polis griegas. En el caso de Atenas, recordemos que Atenas retrocedió a un sistema político de gobierno conocido como el gobierno de los 30 tiranos. Recuerda que la tiranía es el gobierno del pueblo sin leyes, un gobierno arbitrario, y lastimosamente el gran Sócrates fue condenado a muerte, ¿no? Obligado, condenado a beber la cicuta, ¿no? Un veneno letal, ¿no? Su discípulo Platón estaba muy apenado y le pide pues que acepte lo que los tiranos decían para que no muera, ¿no? Y él dice, no, yo tengo que tener convicción en mis ideas y yo, que Sócrates había sido acusado de corromper a los jóvenes. Ahora, él no estaba corrompiendo a nadie, solo que las ideas de Sócrates le daban a los jóvenes este espíritu contestatario, crítico, ¿no? De decir lo que está mal. Y obviamente eso fue bastante, digamos, chocante para la clase gobernante, ¿no? Sobre todo por estos tiranos, pues que eran completamente gente que no iba por el lado de las ideas ni de la razón, sino por quien simplemente gana a la fuerza. El periodo helenístico viene enseguida y es la época ya de la expansión macedónica hasta la conquista romana. Este es el proceso de helenización y la configuración de los reinos helenísticos que se da tras la muerte de Alejandro Magno. Bien, bien, vamos a desarrollar las preguntas hasta el momento respecto a Grecia y ahorita entramos con Roma. Por aquí tengo en el chat alguna pregunta. No. ¿Alguna pregunta hasta el momento por ahí? Ninguna. Si es que hubiera alguna pregunta de lo que hemos desarrollado, me la pueden ir formulando y si no, vamos a ir viendo ahorita ya de una vez las preguntas respecto a Grecia, ¿no? Vamos con la primera pregunta. A ver, un ratito. Por aquí les comparto. Ya.
Ahí está. Ya, ahí les comparto la primera pregunta y vamos a analizarla. Dice, ya está la pregunta, la estoy compartiendo en pantalla, así es que por favor síganme con la lectura si fueran tan amables, chicos, chicas. Un ratito que quiero ponerlo acá de fondo. Ahora sí. Posterior a las invasiones de los pueblos indoeuropeos se inicia el periodo arcaico, siglo VIII antes de Cristo. Creo que se me ha borrado esto, disculpen. Voy a borrar aquí el chat, pero igual. Me comenta por aquí, perdón, interrumpo un rato, me comenta Cristian, profesor, ¿puede compartir el PDF? ¿De las diapositivas te refieres, Cristian? ¿O de la separata? Diapositivas. Ya, a ver, un momentito. Vamos a seguir con la pregunta. Ahorita te comento esto, ¿ok? Ya, ay, perdón, abrí mal el archivo acá. Este es, ahora sí. Posterior a las invasiones de los pueblos indoeuropeos, se inicia el periodo arcaico, siglo VIII antes de Cristo. A ver, stop. ¿A qué se refiere el tema de la invasión de los pueblos indoeuropeos? Recordemos que la primera etapa, que es las civilizaciones prehelénicas, después de la época cretense, sigue la época de los aqueos o periodo cretomicénico. Ahí finaliza con la invasión de los dorios, que trajeron el hierro, jonios, que fundaron Atenas, y los eolios. A eso se refiere. Punto seguido. Sobre las ruinas de los reinos micénicos, apareció un conjunto de ciudades-estado que compartían, pese a su independencia política y económica, una lengua y una cultura común. Estas se llamaron polis. Entre sus características se pueden mencionar las siguientes. A ver, te está preguntando sobre las ruinas de los reinos micénicos, o sea, de la época aquea. Apareció un conjunto de ciudades-estado que compartían, pese a su independencia política y económica, ¿sí? Una lengua y una cultura en común. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere, por ejemplo, a las ciudades de Micenas y Tirinto, que son ciudades importantes para esa época. Ahora, ¿qué te dice? Entre sus características se pueden mencionar las siguientes. Uno, estaba constituida por un recinto fortificado. Sí, las construcciones que destacan en la época aquea son construcciones que tienen fortificaciones. Entonces, sí, sí tienen fortificaciones, por eso tienen esa característica a nivel arquitectónico. El arqueólogo Henry Schillman lo demostró en sus grandes descubrimientos, ¿no? Allá en el siglo XIX, ¿no? Ojo, Schillman descubrió estas ruinas mucho antes que Evans, ¿no? Que Arthur Evans. Ya Arthur Evans empezó en 1901 y Schillman ya desde 1855 aproximadamente. Dos, tenía un gobierno y sistema de leyes propias. Bueno, sí, cada una tenía su propio gobierno a pesar que se encontraba en un mismo periodo, ¿ya? Y con sus propias leyes. Ahora dicen, el ágora era el centro de la vida política helena. No, pues, porque recuerda que no existía vida política helena. Estábamos en una época prehelénica. La época helénica, recuerden que nace a raíz de las invasiones y en la Edad Oscura empieza un proceso de mezcla, de combinación, y ya va a terminar cuando empiezan a finales de la Edad Oscura a colonizar territorios y las colonizaciones van a continuar en la época arcaica. Y ahora el ágora, ya en la época helénica, o sea, después, es la zona donde se dedica el culto, la oración hacia los dioses, ¿no? El ágora normalmente se encontraba en la zona del centro de la ciudad, de las diferentes polis, ¿ya? De paso, ¿no? Hay una buena película que justamente lleva ese nombre, ¿no? Ágora, ¿ya? Bien, entonces la respuesta acá sería uno y 2, ¿ya? A ver, atendiendo a la pregunta de respecto a las diapositivas, Cristian, mira, por este lado no puedo pasártelas, por aquí por el chat, ¿ya? Pero les estoy tomando, como les comentaba, un screenshot y las estoy colgando en el canal para que ustedes la puedan también tomar un screenshot y la bajan. Esa es la forma que podríamos optar para poder darles las diapositivas. Asumi, adelante. Profesor, buenas noches. Tenía ¿Qué una tal? pregunta acerca de las guerras médicas. En la Segunda Guerra, ¿cuál es el motivo por el cual ganan los griegos?
¿Cuál es el motivo por el cual ganan los griegos? Esa es tu pregunta. Sí, creo que había un motivo en específico, pero, o sea, quería que usted me confirme porque, si mal no recuerdo, los griegos ganan porque conocían el territorio, ¿es correcto? Bueno, en primer lugar, recordemos que no es, bueno, ese es un punto clave, pero es que también las estrategias que llegaron a aplicar, porque fueron combates, combates y batallas. Y dentro de de los combates que se llegaron a dar en el mar Egeo, en definitiva el territorio estaba, ¿no?, a favor de los griegos porque es su zona, pero además sus estrategias. Habíamos hablado en Atenas de los estrategos, ¿no? Y estos llegaron a, pues, a aplicar, no necesariamente por tener más hombres, ¿no? Ni más flota, sino por saber dónde atacar y poder de alguna manera desarticular al enemigo. Y eso es lo que más cuenta, ¿no? Entonces, se dice pues que en el arte de la guerra lo más valioso es la estrategia o la estratagema, como también se le ha podido llamar. Ahora, hay que también tener en cuenta que no solo pelearon en este caso los atenienses, ¿no?, sino también pelearon atenienses y espartanos después de la batalla de las Termópilas. Entonces, Salamina, Platea, Micalá son batallas y combates que van entre espartanos y atenienses. Entonces, eso jugó, fue muy contundente para la victoria griega en sí. Ajá, Ronald, sí, ahí está. Ahí lo voy a colocar en la zona de comunidad, Ronald, para que lo puedan chequear. ¿Sí? Para que lo puedan chequear. Muy bien. Profesor, Adelante, Cristian. profesor, buenas noches. En la guerra del Peloponeso, usted explicó que ¿quién explicó quién ganó ahí en esa batalla entre Atenas y Esparta? No. Sí, sí. Sí, pero en realidad son las ligas, ¿no? Ganó Esparta finalmente con la Liga del Peloponeso, pero, pero la tercera fue la definitiva con el apoyo de los persas. Fue apoyado por los persas. Exacto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que Esparta le ofrecía a los persas si es que los persas les daban su apoyo? Primero, las colonias del Asia Menor, Efeso, Mileto. Y el Asia Menor también es un territorio donde no solamente son las ciudades, sino también los recursos naturales, porque en el norte, ya estamos hablando del paso de los Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, tendrían acceso también al Mar Negro. Aparte, les estaba ofreciendo zonas comerciales en el Mar Egeo, que era lo que tanto había ambicionado Darío mucho tiempo antes. Y eso fue más que suficiente. Toda esa zona comercial le correspondía a Atenas. Entonces, obviamente, Esparta estaba dispuesto a vencer a Atenas, ofreciéndole al quien era el enemigo anteriormente, ¿no?, a los persas, todo lo que le correspondía pues a Atenas, ¿no? Entonces, eso ya fue lo que a veces decimos, ¿no? Divide y vencerás. Grecia ya estaba dividido ahí, ¿no? Entre las dos ligas representadas por las dos polis más importantes, ¿no? Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? Asumi, ¿alguna pregunta adicional de repente o Cristian? Ah, sí, profesor, en la guerra del Peloponeso es donde se da muerte a Pericles, ¿verdad? Sí, correcto. En la segunda guerra, en la primera, cuando se da una peste que azotó Atenas. Ya, y, o sea, en las guerras de lo que ocurre en el Peloponeso, ¿es cuando Esparta pide ayuda a los persas? Así es, Ah, ok. exactamente. En la tercera guerra es donde Esparta ya le pide apoyo a los persas y la terminan ganando. La terminan Ok, ganando. ok, Sí, muchas gracias. muy bien, a ti más bien. Bien, vamos a ver la pregunta número 2. A ver, lo voy a compartir. A ver, atentos, por favor. Pregunta número 2. Ya, miren la pregunta. Dice, una de las expresiones más sobresalientes de la cultura helena es la arquitectura, donde destaca el templo dedicado a la diosa Atenea, conocido como el Partenón. ¿Sí? Asimismo, el Erectión, o también llamado Erectión, sin la I,
donde se encuentra un conjunto de esculturas femeninas conocido como el Pórtico de las Cariátides. El Pórtico de las Cariátides. Si ustedes se dan una molestia en revisar la zona de comunidad del canal Alpha History, justo les he subido esto de esta pregunta para que tengan un contenido adicional ahí con las imágenes referente a esto, ¿sí? Todas estas construcciones, eso lo subí hace unos 4 días, todas estas construcciones mencionadas fueron edificadas en la Acrópolis de Atenas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué periodo? ¿En qué periodo? Porque ustedes pueden estar leyendo y pues pueden decir, uy, pero el profe sí habló del Partenón, pero no hemos profundizado en el arte de las columnas, de cuántas columnas hay en cada lateral, en el frontis, y tampoco el erectión. Acá te habla de las cariátides, pero son esculturas femeninas. Pero tranquilo, tranquila, que en este caso te están preguntando en qué periodo. Y cuando nosotros habíamos hablado acerca del siglo de Pericles, el mayor esplendor cultural, donde no solamente progresó la ciencia, la filosofía, el arte, sino también, obviamente, se expresa el desarrollo de la ciudad artísticamente, ¿no? Entonces, ¿qué periodo fue ese? ¿En qué periodo está el siglo de Pericles? Era casi en la última parte, antes de Alejandro Magno, an- Clásico, antes del... ¿Cómo? ¿Qué periodo? el clásico, Claro, el periodo clásico. Y esa es la respuesta. En el periodo clásico hay tres grandes momentos. Las guerras médicas, el siglo de Pericles, lo que va a la pregunta, y las guerras del Peloponeso. Y obviamente aparte analizamos todo el esplendor de lo que es Atenas y Esparta a nivel económico, social, educativo, político, de cada una de ellas. Entonces, eso es lo que más debemos tener en cuenta, el periodo clásico, entre el 490 y el 323. Un periodo bastante corto, pero muy significativo, el más significativo de toda Grecia. Son en total 6 periodos los que hay. El más significativo es el periodo clásico. Ese, el periodo clásico. ¿Ya? Muy bien. Vámonos con una nueva pregunta por aquí. A ver, perdón que estoy aquí compartiendo, discúlpenme. Estoy aquí, está abriendo esto, disculpen. Ahora sí. Vámonos con una nueva pregunta por aquí. Vamos con la pregunta número 3. Ya, pregunta número 3. A ver, ya. Pregunta número 3. A ver, atentos por acá. Ya, dice, durante el último tramo del siglo VI antes de Cristo, Clístenes lideró una revuelta contra la tiranía. Yo les había mencionado que el pensador más importante de Atenas es Clístenes, ¿sí o no? Les había dicho que él fue el creador de la isocracia. ¿Y para qué la creó? Para superar un sistema que era el de la tiranía. Ahora, estableciendo un conjunto de reformas que condujeron al desarrollo del sistema democrático. Ahí está, pues la isocracia, que luego se llamó democracia, el cual se expresó a través de una igualdad, isonomía, por eso era isocracia, entre los ciudadanos atenienses. Ahí está. Otra medida fue el ostracismo, que tuvo como objetivo. ¿Qué cosa es el ostracismo? Es una medida que tiene que, en este caso, sacar a las personas de la ciudad que han querido, por haber querido atentar contra el sistema más avanzado del mundo, como es el sistema democrático. Pero al sacarlas, a eso se le llama también exiliarlas. O sea, es como decirte de una manera para un niño, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Bótalo, bótalo, ¿ya? Entonces, el exilio de las personas que ponen en peligro al gobierno democrático. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
una de las medidas también que aplicó Clístenes es exiliar a las personas que ponían en peligro el gobierno democrático. Y ahí está la clave. La clave sería besito. Ahora, para que pueda haber nacido la democracia, hay que tener también en consideración que esto fue gracias a una serie de debates que se llegaron a dar entre tanto los eupátridas, o sea, los atenienses o jonios, clase alta, y un grupo de pensadores, los demiurgos. Allí en Atenas estaban los grandes filósofos, ¿no? Los pensadores, los demiurgos. El debate de esos sectores, de los pensadores con el sector rico, que eran los atenienses, condujo a que Clístenes pueda presentar ese proyecto llamada la isocracia, o sea, la democracia, y finalmente, pues, superar el sistema tiránico con uno nuevo, la democracia. Pero también está el datito que está adicional aquí, exiliar a las personas que ponían en peligro al gobierno democrático, el ostracismo. Ok, chicos, chicas, vámonos con la pregunta número... Perdón, que se abre cada rato esto. Ahora sí. Para hacer la pregunta número 4, les voy a compartir por aquí la diapositiva, ¿ya? A ver, me dan un 5, por favor, para compartirles la diapositiva y enseñarles la manera cómo trabajar el caso de Roma, ¿ya? Recuerden que en este espacio, aparte también de ver las preguntas, se les puede dar algunos tips para que ustedes manejen los temas de una manera estratégica y que no se les haga complicado. Hemos empezado, para los chicos que se han conectado tarde, hablando de la estrategia, pueden revisar el video para ver la estrategia de lo que es Grecia. Primero, localizar el territorio y a la par con los periodos. Te ayuda bastante, ¿ya? Y el caso de Roma, voy para compartirles de una vez la diapositiva. A ver. Ya, miren, observen por aquí, por favor. A ver, ya. Una cosa importante a tener en consideración es que Grecia termina siendo conquistada por Roma, pero los romanos no le llamaron Hélade, ¿no? Hélade, la Hélade era su verdadero nombre, ¿no? Los romanos decidieron llamarle Grecia, que era el idioma que hablaban los helenos. Bueno, al final ya sabemos que decir Grecia o Hélade es lo mismo, pero la conquista que Roma ocasionó es no a cualquier civilización, es a nada más y a nada menos que a la Hélade, que a Grecia, la cuna del método científico, de la democracia, de la filosofía, la cuna en matemáticas, la cuna de oratoria, en dramaturgia, géneros literarios, todo. Entonces, lastimosamente, para Roma, superar esa valla cultural, superar a Grecia en esos aportes, va a ser literalmente imposible. Por lo que todos los aportes griegos pasan a ser todavía, siguen vigentes en la época romana. Roma tiene que copiar literalmente lo que ha hecho Grecia. Por eso es que se habla de que Roma conquistó militarmente Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente Roma. Y a todo este vasto periodo, gran periodo, se le llama periodo greco-romano, o sea, greco-latino también podríamos llamarlo, porque el latín es el idioma que se habla en Roma. Así es que recuérdenlo, por favor, Roma conquistó militarmente Grecia y Grecia conquistó culturalmente Roma. Por ende, todo este periodo se le conoce como periodo greco-romano, greco-latino o periodo clásico. Así también lo vamos a llamar en historia, periodo clásico, ¿ya? Pero el gran aporte que Roma sí le va a llegar a dar a la humanidad es las leyes, en este caso el derecho. El derecho es el gran aporte que Roma va a dar. Uno de los más grandes aportes que dio Grecia fue la democracia, ¿no? Ya, pero Roma va a dar las leyes, el derecho.
¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es tu estrategia para poder aprender Roma? ¿Ya? Los 3 periodos. Igual empecé con Grecia, los 3 periodos, acá en este caso, monarquía, república e imperio. Ya, de Grecia ya hemos hablado, ahora monarquía, república, imperio. Ya, tener en cuenta, por favor, esta secuencia. En la monarquía, ¿quién va a gobernar? Reyes. En la república, cónsules, son 2 cónsules. Y en el imperio, el emperador o César. Ya, ahora, la monarquía es un sistema de gobierno donde solo el rey tiene potestad de hacer y deshacer. Es un sistema vertical, la monarquía, el gobierno de uno, mono, uno, arquía, gobierno, el gobierno de uno. Por eso es que la monarquía la van a desarticular y van a crear la república, porque en la república van a haber otros sistemas, perdón, otras instituciones que van a ayudar a que el gobierno sea más equilibrado y no sea tan exagerado en darle a uno solo todo el poder. Entonces, en la república se supera la forma de gobierno de la monarquía. ¿Qué tenemos en la república? Tenemos el Senado, que es como un congreso. Tenemos las magistraturas, que son cargos políticos por un año que pueden ser renovados y que son en diferente tipo. Ahorita vamos a verlo, desde el consulado hasta el tribuno de la plebe, pretor, cuestor, censor, edil, varios. Y 3, tenemos los comicios, que son los que van a aprobar las leyes que el Senado propone. Ahí se aprueban en los comicios y también se hacen votaciones para los cargos de magistraturas. Te dije que las magistraturas solo son por un año, entonces se renuevan cada año. ¿Quién vota? ¿Cómo se hace la votación? En los comicios. Ahí están las votaciones. Ya, tener primero en cuenta los 3 periodos. Segundo, el territorio. Roma, ¿cómo nace? ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Grecia hay una parte donde yo les conté al principio, en la civilización prehelénica, cuando el primer periodo de la prehelénica está Creta, ya, y después de Creta viene la época aquea, ya, para hablar del final de Creta, no les conté de Teseo y el Minotauro, ¿no? Ya, y los cretenses, cuando son invadidos por los aqueos, huyeron, huyeron. ¿A dónde huyeron? Al estrecho de los Dardanelos, una zona que casi te lleva hasta el Mar Negro ya. ¿Y qué fundaron ahí? Troya, Troya. Dijimos que los cretenses habían fundado Troya, una de las ciudades más seguras del mundo. Y los troyanos, lastimosamente en el periodo aqueo, van a ser invadidos, ¿no? Te dije que se van a dar la guerra de Troya. El poeta Homero lo narró en la Ilíada, pero luego gracias al arqueólogo Henry Schillman se descubrió Troya y se sabía que no era solamente una narrativa, ¿no? Era una obra literaria, ya sabemos el tema de la Ilíada, pero expresada en un hecho histórico. Bueno, al final los aqueos invadieron Troya, no con un caballito de Troya, sino con un ariete, que es una especie de tronco que usaron para derrumbar las compuertas de la puerta principal, la puerta principal. Y los troyanos huyeron. ¿A dónde huyeron? Los troyanos huyeron, bueno, la clase noble, al centro de Italia, aquí, donde ya empezamos a hablar de Roma. Llegaron hasta un lugar en el centro de Italia, conocido como la zona de Alba Longa, y fundaron el reino de Alba Longa. El fundador de Alba Longa fue el príncipe Eneas, que era troyano. Acuérdate que los troyanos antes eran cretenses, ¿eh? Después son troyanos y ahora han llegado al centro de Italia y han fundado Alba Longa con Eneas, el príncipe Eneas. Bueno, una monarquía. Eneas murió, dejó su descendiente, Ascanio, y así pasan varios reyes hasta llegar al 7º rey. Se llama Numitor. ¿Y quién es Numitor? Numitor es el abuelo de Rómulo y Remo, ¿no? Yo estoy aquí en este espacio desarrollando preguntas y creando estrategias para que ustedes aprendan, pues no tengo el tiempo para contarles la leyenda, pero casi, o sea, ninguna leyenda le he contado
así explayadamente porque por el tiempo, que hacemos preguntas también. Pero revisen la leyenda de Rómulo y Remo. Numitor es el abuelo. Según la leyenda, obviamente Numitor termina dándoles como premio a sus nietos, después de todo un desastre horrible, en verdad, lo que ha pasado. Fue fuerte lo que pasaron ellos, con la muerte de su madre, por culpa del hermano de Numitor, el rey Amulio, se hizo rey. Finalmente, Numitor, al ver la valentía de sus nietos, les entrega la ciudad de las 7 colinas. ¿Qué es eso? Lo que se va a llamar después Roma. Solo que, ¿qué pasa? Que cuando Rómulo y Remo reciben eso, según la leyenda, Rómulo le dijo a Remo, Remo, ¿qué tipo de gobierno vamos a instaurar? Sí, hermano, ¿qué tipo? Y al final los dos eligieron monarquía. Ok, pero el problema ¿cuál es? Que solo gobierna uno. Y si solo gobierna uno, ¿quién es? ¿Yang Kempo? No, pues en esa época la forma de elegir, de dar una decisión, es que cada uno tenía que posarse sobre un monte, subir a un monte. Y como Roma tenía 7, o sea, era las 7 colinas, Rómulo se colocó en el monte Palatino y Remo en el monte Aventino y tenían que con un lapso de tiempo contabilizar cuántos buitres pasaban sobre su cabeza. Entonces dice que la leyenda sobre la cabeza de Rómulo pasaron 12 y sobre la cabeza de Remo pasaron 6. Entonces al final Rómulo ganó. Entonces Rómulo es el primer rey. Entonces Rómulo le dijo a su hermano, Rómulo, Remo, ¿sabes qué? Que nuestro reinado se distinga de cualquier otra civilización. Hermano, ¿pero qué lo va a distinguir? Sus leyes, sus leyes. El derecho aquí es todo. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera entre familia ni nada. Así que por favor respetemos las normas, bla, bla, bla. Y bueno, lastimosamente, bueno, ya cuando se inicia el gobierno de Rómulo, el primer rey de la dinastía latina, Remo dicen que ahí nomás quiere sacarlo del poder a su hermano, y en Roma la ley se respeta, ¿no? Entonces es considerado culpable por haberlo querido sacar a su hermano Rómulo, y lo condena a Rómulo a muerte a Remo. Luego que lo condenan a muerte, Rómulo ve pues lo que ha ocurrido, su hermano está muerto, y Rómulo despierta del momento en el que estaba, se pone nervioso, va al cadáver de su hermano, estaba tirado ya, lo abraza, lo llora y dice, no es posible, me lamento de haber tenido que ser tan drástico y hacer cumplir las leyes de esta forma. Hermano, le dice, ¿no? Te prometo que en honor a ti, la ciudad de las 7 colinas llevará tu nombre. Entonces, en vez de llamarla Remo, la llama Roma. Ahí obviamente, pues, ¿no? La ciudad de las 7 colinas nace como Roma, ¿no? Pero esta leyenda, ¿qué expresa? Esta leyenda expresa la llegada de los primeros habitantes al valle del Lacio en la península itálica, a orillas del río Tíber. Y es donde se funda la ciudad de las 7 colinas, ¿sí? De la península itálica, valle del Tíber, región del Lacio, ¿no? Bien, ahora, quiero que vean por aquí, por favor. Miren, comprendió 2 zonas, ¿no? La continental, desde los Alpes, en el norte, hasta el río Rubicón, y la peninsular, que en este caso acá está el mar Adriático, no sé si lo pueden ver acá, la zona donde está el, el taco de Roma. Es que Italia parece una bota, pues, ¿no? El taco, viene en el taco, ahí está el mar Adriático y el mar Tirreno para el otro lado. En el mar Tirreno están las 3 islas más importantes. Sicilia, que parece que está en la punta, ¿no?, de la bota, ahí arribita Cerdeña, y ya luego sigue Córcega, está, ¿no? Acá al sur de Francia, ¿ya? Bueno, ahora, otra cosa importante que tienes que tener en cuenta, por favor, la organización social. Patricios, clase alta, son los primeros fundadores de Roma. Plebeyos son los que van a llegar después. ¿Cuál es la diferencia? Los plebeyos, con su trabajo, se van a volver una clase poderosa, pero lastimosamente no tienen el apellido, y el apellido va a generar mucho problema. Entonces, ¿qué pasa? Con el apellido, por no tener el apellido, lamentablemente, los plebeyos van a estar impedidos de poder ejercer cargos políticos. Entonces, los plebeyos no van a poder acceder a cargos políticos desde un principio, y con el paso de los años ya, pero al principio no. Los clientes son, digamos así, plebeyos, pero pobres, pobres, pobres. Entonces, ojo, mire el error en el que la mayoría cae, ¿no? Piensa que un plebeyo es un pobre. No, el plebeyo no es pobre. El plebeyo tiene dinero. Lo que no tiene es estatus social.
¿Por qué? Por el apellido. Acá ponte en el Perú, ¿no? Acá en el Perú nosotros, hay gente que se apellida Quispe, o Mamani, o Pacahuala, o Malqui, o Yupanqui, y tienen harta plata. Mira, los Acuña tienen plata, ¿no? Los Añaño tienen plata, los Capuñay tienen plata, pero el apellido, pues como es un apellido autóctono andino, eso los excluye de ciertos círculos aristocráticos, de los de la Piedra, de los Romañas, de los Flucker, de los Gildemeister, ¿no? De tantos grupos empresariales que tienen el apellido, por el racismo que hay en el Perú, pues, ¿no? El racismo, los Miro Quesada que tienen el apellido, ¿no? Es igual acá, similar. El apellido es una cosa, es lo que te da esa cuestión de entrar a la política, un prestigio adicional, un plus. En cambio, el plebeyo, como llegaron después, no tienen eso. Y los clientes son plebeyos, pero pobres, pues pobres, pobres, tan pobres que están protegidos por un patricio, se vuelven como un sirviente de un patricio. Y el esclavo es un esclavo, no tiene derechos, es una herramienta humana. Ahora mira, la monarquía tiene dos dinastías, la latina, donde están los primeros reyes latinos. ¿Quiénes están ahí? Rómulo, ya te expliqué la leyenda según el origen, en este caso legendario, o sea, mítico, y el origen histórico sería representante de los patricios, los primeros que llegaron a poblar el Valle del Lacio. Después de Rómulo sigue Numa Pompilio, que es el rey sacerdote. Luego sigue Tulio Hostilio, que es el rey herrero hostil, y luego sigue Ancomarcio, que es el comerciante. Pero después, ¿qué pasó? ¡Plum! Llegaron los etruscos. ¿Quiénes son? Una familia del norte de Roma que pasó a tomar el control de la monarquía. Destaca Tarquinio el Antiguo, luego Servio Tulio, que es el más importante rey de los etruscos, está considerado como el verdadero organizador de Roma, porque gracias a Servio Tulio se le puso murallas a Roma, a las 7 colinas, y ya parecía ciudad. Además, estableció una constitución, legislaciones, o sea, él fue el rey, Servio Tulio. Lamentablemente lo mataron por un complot para que el nieto de Tarquino el Antiguo, sería en este caso Tarquino el Soberbio, asuma el gobierno. Ahora, Tarquino el Soberbio es como el Alan García de la época, o sea, hacía lo que le valía, ¿no? Entonces, Tarquino el Soberbio cometió uno de los actos más despreciables, ¿no? Violar a una mujer. Entonces, violó a una dignísima dama de los patricios, a la señora Lucrecia, ¿no? La violación de Lucrecia fue lo más sonado, ¿no? Sobre todo en Roma, porque, bueno, la violación aquí o en China, ¿no? Pero en Roma había una cuestión adicional. La mujer era el patricio, normalmente cuando buscaba una mujer, la mujer desde los 13 años, 14 años, ya era su mujer para siempre. Y nadie más la podía tocar más que su marido. Y la mujer también estaba con ese chip, o sea, era eso. Que alguien la viole la vuelve impura. Entonces ya la mujer se sentía mal, ¿no? Lucrecia fue violada, abusada, desdeñada. Cuando regresa a ver a su marido, le dice la verdad, el acto de humillación más grande, agarra un cuchillo y ¡fua! Se lo clava en el vientre, ¿no? Entonces su marido grita, horrorizado. ¿Quién fue? Ella en su lecho de muerte le dice que fue Tarquino el Soberbio. Un escándalo. ¿Y ese escándalo qué ocasionó? Que los patricios de la primera dinastía latina decidieran que los etruscos sean removidos y que Tarquino el Soberbio salga y que se elimine la monarquía. Viene la república, un sistema donde las instituciones prometen que va a haber equilibrio. Ahora, ahí tenemos que repasar, uno, el Senado, ya saben que se proponen las leyes, las magistraturas, acá están los cónsules, son los que gobiernan Roma en la república. Está el pretor que se encarga de la justicia, el censor, pues censa a la población, el cuestor se encarga de las finanzas como un ministro de Economía, y está el tribuno de la plebe, que es el primer cargo que le dan a los plebeyos, quienes estuvieron así de irse de Roma, todo por culpa de los patricios que no les querían dar cargos políticos. Y los comicios son los lugares donde se aprueban las leyes que el Senado ha propuesto. Se aprueban o se desaprueban en los comicios y se eligen a los magistrados cada año. Otra cosa de la República que ustedes deben tener en cuenta, esas luchas entre patricios y plebeyos que se van a expresar en la ley de las 12 tablas, que van a ser leyes en favor de los plebeyos, como por ejemplo la ley Licinias Sextias, que le da el acceso a los plebeyos al consulado,
Ahora, como son dos cónsules que antes eran solo patricios, ahora uno es patricio y uno es plebeyo, cosa que la cosa se pone más equilibrada. La ley Canuleia, que permite el matrimonio entre patricios y plebeyos, y la ley Ogulnia, que da el acceso a los plebeyos a los cargos religiosos. La expansión también, tener en cuenta las guerras, sobre todo las guerras púnicas, que hizo que Roma le ganara a Cartago, que era la potencia comercial más grande del Mediterráneo, y con eso Roma se vuelve una potencia ya, con la victoria y las guerras púnicas. Fueron 3 guerras púnicas. Bueno, después de las guerras púnicas, la consecuencia, Roma llegó a tener un poderío impresionante. Y chicas y chicos, la crisis de la República, ¿no? ¿Por qué se da la crisis? Lastimosamente porque los plebeyos y los patricios se enfrentaron nuevamente y aquí se van a ver las 3 guerras que se van a dar en la crisis de la República. El antecedente, la reforma de los Graco, fueron 2 hermanos, dos tribunos que pidieron mejoras de tierras y sobre todo mejoras de cereales que sean más baratos. Tiberio Graco pidió la reforma agraria, más tierras para la plebe, y lo mataron. Y luego su hermano Cayo Graco, la ley frumentaria, que era reducir el precio del trigo, de los cereales. Y con esto ya vienen las guerras, ¿no? Son 3 guerras. La tercera guerra finalmente, vean ustedes, es ganada por Octavio, quien cancela la república y finalmente nace el imperio. Y en el imperio tener en consideración los 2 periodos, el alto es el momento más grande, y el bajo es el periodo de crisis. Con estos emperadores o césares que ustedes ven acá, Augusto, Vespasiano, Trajano, Caracalla, para el Alto Imperio o Principado, como también se le llama, y para el Bajo Imperio, Constantino, Teodosio y Rómulo Augusto, que es el último que sucumbió bajo las invasiones bárbaras. Vamos con las preguntas respecto al tema de Roma. Hemos visto las estrategias para que ustedes en la clase puedan estar resolviendo sin mayor problemas, ¿ya? Estas preguntas, chicos, ¿ya? Bien. A ver, miren la pregunta 4. El mundo romano se desarrolló entre los siglos 8 antes de Cristo y el 5 después de Cristo. Acuérdate que todo empezó con la monarquía, la llegada de Rómulo, 753, y en el siglo 5 después de Cristo, 476, cuando Rómulo Augustulo es vencido por los bárbaros, que son los extranjeros, que en este caso llegan con Odoacros, el líder de los érulos. Algo interesante, el primer rey de Roma se llamó Rómulo, ¿no? Y el último emperador de Roma del periodo del imperio se llama Rómulo también, Rómulo Augustulo. Ya bueno, y es considerada como la civilización que sintetizó, o sea, resumió, acopló los diversos conocimientos de Occidente. Su historia está dividida en 3 periodos: monarquía, república e imperio. Señale los enunciados que se ubican en el periodo de la república. Ah, ok. Está la reforma de los hermanos Graco en la república. ¿Recuerda que está dentro de la crisis de la república? Sí. Roma se enfrenta a Cartago. Recuerda que Cartago era la potencia comercial del Mediterráneo. Sí. ¿Está el gobierno de Tarquino el Soberbio? ¿Está o no está? Soberbio, el Alan García de la época. Recuerda que él está en la época de los reyes, de la monarquía, no está en la república. Él es el último rey etrusco de la monarquía. No va. ¿Máxima expansión territorial? No. Eso se logró en la época del imperio. La máxima expansión se logró en la época donde ya estábamos hablando del principado. ¿Sí? Y allá estamos en la época ya de Vespasiano, ¿sí? De Trajano. Bueno, Trajano es el emperador que logró la máxima expansión, y ya Vespasiano construye el Coliseo, pero con Trajano ya imperio. Entonces la clave sería acá, clave C, 1 y 2, ¿ya? Bien, vamos con la segunda pregunta, bueno, última pregunta de Roma. ¿Hasta ahí alguna pregunta respecto a Roma? Mientras la última. Allá, muy buena pregunta. Ronald me dice, prof, ¿preguntan sobre las guerras pírricas? No. ¿Por qué no? Porque las guerras pírricas, las guerras samnitas y las guerras etruscas no las tocamos, ya que son guerras que consolidaron el dominio de Roma en el centro, sur y norte de Italia. Nosotros más tocamos las que vinieron después, que son las púnicas contra Cartago.
pero muy buena apreciación. Pero por si acaso, tener en cuenta que los pirros eran una serie de pueblos que vivían en las zonas del centro y sur de Roma. Pero bien, buena pregunta, Ronald. Bien, vámonos con la última pregunta. A ver, un ratito, la última pregunta, la pregunta número 5. Y con esto ya estaríamos terminando, ¿eh? Sino que pasaron unos minutitos por un problema técnico al momento de ingresar. Así es que por eso, un par de minutos nada más, chicos, y estamos terminando. ¿Ya? Pregunta número 5. A ver. Ya. A ver. Acá está la pregunta número 5. Dice, el historiador Tito Livio, en su obra Ab Urbe Condita, nos relata que Roma fue fundada por Rómulo en el año 753. Igualmente, se le atribuye a este primer monarca la creación del Senado. Indique cuáles fueron las atribuciones originales de esta institución durante la monarquía. Ok. Dice A, constituir un órgano electo que represente jurídicamente a los distintos grupos de la sociedad romana. Recuerda que en la monarquía solo gobierna el rey. Por lo tanto, el Senado, a pesar de que se creó con Rómulo, no tiene este poder. 2, establecer una autoridad conformada por cada segmento de la sociedad romana. Imposible, pues, porque los segmentos de la sociedad o clases de la sociedad romana están los plebeyos, los clientes, los esclavos. No, solo representaría a los sectores de clase alta, en este caso los patricios. C, corroborar las decisiones de las asambleas a través de la posibilidad de vetarlas en las legislaturas. Recuerden nuevamente que para el momento en que apareció el Senado, había la asamblea tribal, curial, curacal, son asambleas que no existen. Esas asambleas fueron creadas por Servio Tulio, que fue el rey más importante después en la monarquía. D, asesorar al monarca en asuntos legislativos, financieros y ejecutivos con el fin de ratificar sus acuerdos. Ahí se nota un Senado sometido, un Senado que solo está pintado, y esa sería la respuesta. La E dice, pues, delegar la autoridad de declarar la guerra y negociar tratados. No, eso lo hacía el rey. El rey. Entonces, el monarca. En este caso, la clave sería, chicos, chicas, la clave dedo. Asesorar al monarca en asuntos legislativos, financieros y ejecutivos con el fin de ratificar sus acuerdos. Damas y caballeros, les agradezco muchísimo por sus preguntas y les voy a subir las diapositivas al canal, ¿de acuerdo? Para que puedan tener los contenidos, ¿ya? Muchas gracias, Judith. Muchísimas gracias. La pregunta 3, me preguntan por aquí cuál era la clave. Voy a dar todas las claves nuevamente. La 1, la clave salía A. La 1 sale A. La 2 sale B. B de beso. La 3 sale B de beso también. B de beso. La 4 salía C de casa. Y la 5 última salió la D de dinosaurio. Chicas, chicos, un abrazo grande. El día miércoles no van a haber clases para nosotros, pero vamos a recuperar el día sábado las clases en el horario de 6:10 a 8:10 que nos toca el miércoles, pero el sábado se va a estar restableciendo la recuperación de lo que ya este tema. Ese tema ya a fondo nosotros lo tocamos para lo que responde pues a nuestra clase. Y los distintos chicos de otros salones lo van a tocar también así ya a fondo. Acá hemos visto las estrategias y sobre todo las preguntas y cómo hay que tener las herramientas para desarrollarlas. Cuídense mucho. Chao, chao.